primer lugar, que quiero agradecer a María Eugenia Carante por las palabras que ha tenido, por quitarme 2 años. No sé por qué siempre parece que es un problema decir la edad que uno tiene, ¿no? Me parece lo más bien. Además, quiero mandarle un saludo a Sergio Bravo, que está en Buenos Aires, me dijo que no podía venir, querido amigo. Quiero agradecerle también a Juan Carlos Mosé, que haya aceptado que conversemos en este momento de poesía. Yo les digo que no lo conozcan, porque hay algunos que sí lo conocen, que es uno de los poetas más importantes que hay hoy en la Argentina, en poesía argentina. Es un poeta patagónico, para decirlo así, aunque nacido en Chubut, y que está efectivamente viviendo en Salta hace 1 año y medio. A mí me parecía una oportunidad de lujo, porque es un viejo amigo, una querida persona, y muy respetado, y excelente poeta. Así que para mí es un honor que estemos conversando aquí. Y bueno, y les agradezco a ustedes sobre todo que hayan venido, porque un día jueves a las 7 de la tarde hay montones de cosas para hacer, o sea que todas esas cosas que me han elegido estar aquí, para mí es muy agradable. Así que, bueno, muchas gracias por todo, y le paso este micrófono a Juan Carlos Moisés. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría grande estar acá. Y antes quiero comenzar con una pequeña disquisición, decir que Santiago, para la presentación, cuando me menciona, no utiliza el rigor que utiliza para su poesía, abusó de la hipérbole. En fin, de todas maneras, la verdad que hace 1 año no hubiera pensado que iba a estar aquí presentando esta hermosa antología y acompañándolo a Santiago y estando con ustedes, de los cuales muchos ya conozco y nos hemos hecho amigos. Salta es muy, además de linda, es muy acogedora. Ustedes ya saben, uno puede repartir, hacer amigos, salir a comer. En la Patagonia eso no es que la gente no lo sea, pero el tiempo, el clima va para otro lado. Bueno, si bien esto va a ser una conversación, como lo es la antología, yo quería, aunque sea hacer decir unas palabras de introducción, una especie de mini monólogo, como para presentar esta antología. Primero, que además de alegría es un gran honor, de verdad, porque para mí Santiago representó un poeta al que admiré ya desde los años 80, cuando leí los libros que él me enviaba desde España, porque en aquella época todos los libros se enviaban, no existía la literatura virtual, o mejor dicho, la lectura virtual. Era leer el papel, enviar los libros por correo, esperarlos, contestarlos, y él tuvo la amabilidad. Yo era muy joven, estaba perdido en Chubut, esa es la palabra. En mi pueblo nunca hubo una librería. Ahora hace 1 año la inauguraron y tuve la suerte de estar para la inauguración. De modo que imagínense lo que es para un joven de 20 años recibir los libros de alguien que ya estaba de alguna manera instalado en la poesía argentina, como Santiago. Así que aquellos libros fueron para mí muy importantes, y después la vida nos fue acercando por distintas razones, y hoy felizmente, gracias a que me trajo no solamente la vida sino un amor, estamos bien en este, digamos, mano a mano por esta conversación, que esperemos yo por lo menos esté a la altura. Todos sabemos que Santiago, además de su poesía, tiene cuentos publicados, tiene ensayos publicados, pero hay que decir que esos ensayos no son ensayos de cualquier tipo. Siempre se ha preocupado por mirar el país ampliamente, lo ha mirado como lo ha sido literariamente, un país amputado, y ese es precisamente el nombre de uno de sus trabajos ensayísticos, El país amputado, donde de alguna manera da cuenta
de la mirada que tiene Buenos Aires sobre el resto de la provincia, es decir, con los ojos cerrados. Y algo muy importante, y por algo estoy aquí, no voy a decir mi edad, pero además de ser alguien a quien aprecio mucho, también lo considero mi maestro, y ahí ya estamos dando la edad. Eso no. Pero él también se ha preocupado, y esto es muy muy valorable, de realizar antologías de provincias y también de esta zona del noroeste. Ustedes lo saben, de poetas de una generación o dos anteriores a la de Santiago, y también de generaciones posteriores, de los más jóvenes, que son los que siempre necesitan más apoyo de los mayores para hacer sus primeras armas, para instalarse un poco mejor, y que se los lea en otros lugares, incluso hasta en su misma región. Bueno, algo les dije de cómo conocía a Santiago, pero a veces la casualidad también tiene que ver. Yo tendría 20 años y me relacioné con un poeta de Rosario, Jorge Isaías, que hoy es un amigo común. Él tenía una revista y una pequeña editorial y me mandó libros, porque advirtió que yo estaba falto de lecturas, no estaba orientado. Y me mandó esa Frágil Corona, entre otros. De modo que en el año 73, el libro es del 71, pero yo lo leí en el 73, fue la primera noticia que tuve como poeta de alguien que se llamaba Santiago Silvester. Después fueron llegando los libros desde España, y como les dije, también los libros del Teuco, ¿no es cierto? Así que, de alguna manera, esa Salta que para mí era lejana y casi un pecado no haber conocido hasta hace 2 años, y ahora estoy tan feliz de estar aquí y de conocer a tanta hermosa gente y tan talentosa, no hubiera imaginado nunca que eso, que era un intercambio de libros como con otros poetas, que se ha perdido el rastro con Santiago, así como con el Teuco. Ha sido una amistad que se ha prolongado y se ha mantenido, gracias, en fin, a algunas empatías seguramente. Así que estas eran las palabras que quería decir. Quiero decir también que todo libro nuevo es una nueva manera de estar vivo, de sentirse vivo, eso era lo que hablábamos. Escribir un libro es un desafío que a uno lo hace sentir vivo, y ver un libro publicado, y en este caso una antología que reúne parte de 12 de sus últimos libros, es una alegría. Y quiero recordar unas palabras de un poeta norteamericano, que es Wallace Stevens, que él decía: la poesía es la fiesta del lenguaje. De modo que deseo que con ustedes tengamos una pequeña fiesta del lenguaje, hablando y conversando sobre esta hermosa antología. Recién María Eugenia leyó la contratapa, y eso que ustedes escucharon es todo lo que anticipa el libro. Es decir, no hay un estudio, no hay en fin, un licenciado en letras o un escritor o un amigo que haya escrito un prólogo o una introducción. Eso que ustedes escucharon, que es parte de una entrevista que le han hecho a Santiago, es lo que está prácticamente en el comienzo del libro, y a partir de ahí, bueno, agárratelas, léelo, que no es como tomar un vaso de agua, es algo un poquito más complejo, pero también, si uno le pesca la vuelta, produce mucha satisfacción, porque la poesía de Santiago tiene vueltas, como el camino. Y ya desde esas palabras, mi infancia transcurrió en Salta, que él lo repite en muchos poemas, vuelve continuamente a Salta. Lo primero que se me ocurre decir y decirte, Santiago, es que tu poesía viene de algún lado. Si bien es una poesía universal, porque cualquiera que la lea en cualquier lugar del mundo advierte que es una poesía con universalidad, como normalmente hoy se escribe en cualquier ciudad del mundo, con un sentido amplio, ¿no es cierto?, de la condición humana. De modo que lo primero que se me ocurre decirte es que nos digas, nosotros lo sabemos, pero que nos digas desde tu, diríamos, médula poética, ¿de dónde venís?
Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero yo la verdad es que he tenido siempre más o menos una respuesta clara, porque a mí me ha tocado vivir en distintas ciudades, distintos países. Por ejemplo, yo he vivido 20 años en Madrid, pero si digo que soy madrileño, ni los madrileños me creen, y yo tampoco. Sé que estoy contando una impostación. En Buenos Aires llevo otros 20 años, además de los 10 años que he vivido en mi época de estudiante y he trabajado como periodista, es decir, 30 años en Buenos Aires. Y sin embargo, del único lugar que podría decir de dónde soy es de aquí. Si es la procedencia de mi vida, no hay otro lugar. No solo de dónde vengo, sino de dónde soy, que tal vez tenga como más respuesta. ¿De dónde soy? De Salta. Entre varias pruebas que podría dar, es la evidente que no he podido cambiar de tonada. No me ha dejado la tonada, ni yo he hecho ningún esfuerzo por dejarla a ella, y aquí estamos después de un montón de... yo me he ido a vivir a Madrid primero en el año 77, o sea que ya hacen 40 años exactamente que no vivo aquí. Y no he hecho ningún esfuerzo en aprender a hablar con zetas, por ejemplo, cuando estaba en Madrid. En Madrid la única cosa que hice como concesión al trabajo y al hecho de que trabajaba entre españoles es hablar de tú, porque el voceo ponía una distancia extraña, ¿no? Había que traducir algo. Pero me acuerdo una vez conversando con Fernando Quiñones, que era un poeta, en fin, un hombre muy importante en su momento y que ya murió. Él también era de Cádiz, no hablaba exactamente como madrileño. Los gaditanos, por ejemplo, tampoco pronuncian las zetas. Y yo le decía, esta es mi única cosa, le digo, hablo de tú, y no trato de pronunciar la Z ni nada, eso sería un esfuerzo tan enorme como inútil, me dice él, y tenía razón. Entonces, bueno, la manera de hablar, la manera de ser, la manera de vincularme, es como soy de aquí. Y además, por otra parte, mis primeros, no sé, 20 años, digamos, para redondear, que he vivido aquí en Salta, han sido muy felices, continuos, quiero decir, porque después he vuelto, y he tenido la suerte, el olfato y la suerte de no desarraigarme de Salta, de no desvincularme, porque yo vengo a Salta, tengo demasiados parientes, demasiados amigos, demasiada memoria, ahora tengo hijos y nietos, entonces ya es imposible que me sienta de otro lugar. En todo caso, más complejo puede ser la procedencia literaria, que no sé si de eso me hablabas también como de dónde vengo, porque venir de Salta, bueno, pues es un hecho. Y la procedencia literaria, yo diría que, en primer lugar, vengo claramente del siglo de oro español. Yo me he formado con la lectura del siglo de oro español por razones de estudio. Estudié en un colegio que en esa época era muy bueno y espero que siga siendo, que el bachillerato humanista. Ya no sé si tiene la misma... era dedicado a eso que antes se llamaba humanidades, que me parece que es una palabra que quedó antigua. Pero bueno, que se daba acento a la filosofía, a la literatura, al latín, al griego, y ahí caía el siglo de oro. Quevedo, San Juan de la Cruz, bueno, San Juan de la Cruz un poco previo, pero me refiero a todo el siglo de oro y el rodeo del siglo de oro. Y la preceptiva clásica la he aprendido inmediatamente. Tengo en la oreja desde entonces el endecasílabo, por ejemplo. Y en ese sentido no tengo ninguna... no es jactancia decir que me doy cuenta en el acto, este endecasílabo es rengo. Digo, está mal hecho, falta un acento, o el acento cae donde no debe, porque lo tengo incorporado. Esa es mi primera procedencia. Y creo que la segunda es del siglo XX. Yo me acuerdo como anécdota, una vez estaba todavía en el bachillerato, y lo fui a ver a Raúl Arao Anzuategui, que era director de la Radio Nacional de Salta, en los altos de la calle Mitre. Y el negro, que era tan generoso, me vio entrar, creo que llevaba algo así como la Lira Argentina, yo un libro de 1824, ¿no? Que era la Lira. Me dice, eso ya vas a leer, me dice, toma ahora, y me dio Montale, y después Pavese, y Eliot, y toda la biblioteca de él que me la puso a disposición. Y bueno, yo me quedé con tal susto y sobresalto que creo que le debo el insomnio que me persigue desde entonces. Creo que es eso la otra procedencia, el siglo XX, con sus rupturas, con su sentido del cambio, de las mutaciones, de la aventura que atrae. El siglo XX ha sido prodigioso, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos los poetas que tenemos aquí,
que en este momento tenemos el problema de escribir después del siglo XX, porque el siglo XX casi ha dejado, nos ha ganado de mano en todos los temas y en todas las formas posibles, y hasta en el deterioro de la forma. A veces tengo la sensación de que estamos rodeados de cascotes, y tal vez necesitamos que venga una generación y que nos vuelva a imponer el siglo de oro, cosas imposibles, ¿no? Pero bueno, esas serían mis dos procedencias: siglo de oro por un lado y siglo XX, a partir sobre todo de las rupturas. ¿Está bien? Continuamos, ¿no? La pregunta iría más dirigida a esto último, porque lo demás un poco lo sabemos, pero de todas maneras, como mi mirada no es del lugar, es una mirada de afuera, está un poco corrida. Entonces, para mí es muy importante verlo a Santiago, insertarlo en una tradición literaria, que es la tradición literaria que ustedes han leído en el noroeste de sus poetas. Ha aclarado Santiago que su otra tradición literaria, que tal vez es más amplia, como una campana de cristal para él y para todos nosotros, que es la poesía universal, la poesía del siglo XX, digamos, desde el siglo de oro, que serían nuestros poetas que nos han marcado, antes o después, ¿no? Porque en mi caso yo los he leído después, pero de alguna manera siempre terminan marcándonos. Y los poetas del siglo XX no nos los podemos sacar de encima porque han dejado una marca muy fuerte, ¿no? Bueno, quería acordarme de lo que estás diciendo. Me acuerdo de una frase que vos y yo hemos citado separadamente sin ponernos de acuerdo, que es una frase de un irlandés, Yeats, premio Nobel de literatura, que dice: el poeta, el poeta, dice, ¿no?, es más de su época que de su lugar. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Yo quiero muchísimo la poesía de Juan Carlos Dávalos. El otro día caminaba por San Lorenzo con Leonor y veo Biblioteca Tata Sarapura, y me sale el poema inmediatamente: Tata Sarapura, el San Lorenseño, celador de la altura. Bueno, sé de memoria montones de poemas de Dávalos, montones de poemas de Manuel Castilla, montones de poemas del Negro Arao, y es una tradición que me encanta, y montones de coplas anónimas que también forman parte del patrimonio nuestro. Pero además de todo eso está la época que nos ha tocado vivir, y que eso es una esponja, uno es una esponja absorbiendo época, sobre todo en determinado momento de la vida. Necesita hacerlo, y tan necesita hacerlo que, por ejemplo, uno de ellos, de los referentes de esa que acabo de nombrar, el Negro Arao, es el que me ha puesto su biblioteca de la contemporaneidad a disposición, la época a disposición, para que yo no me equivoque también. Necesito saber de dónde venimos. Esto es un problema que en cualquier actividad creo que tenemos que tener un poco de modestia, de saber que cuando nosotros hemos llegado, la historia ya estaba empezada. Entonces, no empieza conmigo y con mis amigos, sino que ya venía viniendo. Entonces, y además por curiosidad, cómo ha resuelto la humanidad los problemas previos. Entonces, a mí me interesa saber cómo han resuelto ese problema del endecasílabo, cómo han resuelto los problemas de los acentos, las rimas, de la forma poética. La forma poética es una cosa que a mí me obsesiona bastante, tan es que tengo en este momento en camino un libro de ensayo que se llama, el libro se llama Un paso más, y un subtítulo que se llama Sobre la forma poética, que es precisamente una reflexión sobre la forma, cómo ha venido viniendo la historia de la forma poética. Porque la humanidad ya estaba hecha antes de que lleguemos, muy bien hecha. Entonces tenemos, hasta por curiosidad, no solo por necesidad, de saber cómo la humanidad ha trabajado. Supongo que un arquitecto no tiene que empezar a descubrir el ladrillo, y un cocinero tiene que saber que el huevo frito ya está hecho. Entonces, pues así pasa en poesía. Hay que saber que hay cosas que ya están hechas precisamente para hacerlas de nuevo, para buscar la manera de acentuar. Ese es el jueguito caliente del arte en general, que tenemos que saber de dónde venimos precisamente para no hacer lo que ya se ha hecho. ¿Cómo vamos a saber si estamos repitiendo o no si no sabemos lo que ya se ha hecho? Tenemos que saberlo. Entonces, ese conocimiento es la escalera, los peldaños, y mientras más sólido sea, mejor, para intentar, y con suerte lograr, poner un acento propio, algo novedoso, algo
diríamos que traiga algo, algo que no estaba hecho hasta ahora. Así que bueno, creo que así es. Es así. He anotado o extraído muchas referencias a su tierra, a su infancia, a personas, pero nunca o casi en ningún poema prácticamente hay un poema que uno dijera está enteramente dedicado a alguien en particular o a una situación en particular o a un lugar en particular de su propia tierra. Siempre hay como pinceladas, uno no sabe desde qué lugar está escribiendo, posiblemente como, en fin, como quien tiene como los ojos de la abeja, ¿no? Que uno sabe a dónde mira, pero en realidad mira muy ampliamente. Uno advierte que su mirada es muy amplia, pero siempre aparece algo. Si no es de Chicoana, es el hombre que venía a caballo, que él auxilió borracho, o el chico que está parado en una piedra, en un río de la zona. Siempre hay algo que, digamos, acompaña al poema. Y otra cosa que hablábamos ayer con Santiago, que a mí me llamó mucho la atención, o por lo menos lo señalé, no hay melancolía en el modo en que él recuerda o mira su tierra, ya sea lejos o cerca. No hay melancolía del paso del tiempo, como tampoco hay melancolía. Cuando hablamos de melancolía hablamos de algo así como un dolor, ¿no es cierto? Como algo que es mucho más que la tristeza, ya lo dijo Freud. No la hay, al contrario, tiene una cintura en su mano para frenar en el momento justo y decir, bueno, hablemos de otra cosa, ¿no? Acá no hay tristeza. Y está hablando de lo que sucedió cuando él vivía en la calle de Anfunes con su madre, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos presenta el hecho, nos ubica, nosotros nos hacemos cargo, pero su memoria emotiva tiene un corte, ya está acá, y cambia. Eso es, en fin, es muy particular. Normalmente los poetas hacen todo lo contrario, se dejan llevar por el río, ¿no?, de la inspiración y terminan, bueno, en fin, en un dolor inmenso, en una melancolía tremenda, en un penumbroso final del poema, cosa que nunca ocurre con Santiago. Digamos que hay como una especie de alegría incluso por esos recuerdos, ¿no? Sí. No, sí, bueno, es cierto, yo tengo una memoria feliz de mi infancia, absolutamente, y de mi juventud, y entonces no quiero arruinarla con una tristeza a destiempo, y el sol noir de la melancolía, como decía Gerard de Nerval, el sol negro de la melancolía, que es tan terrible. Por otra parte, también me pasa que temperamentalmente no me gusta la poesía catártica. No me gusta el poeta que muestra las heridas y que dice cuánto sangra y cuánto le duele la vida. Realmente no me interesa para nada ese tipo de poesía, o me interesa poco, digamos. No soy afecto ni al llanto excesivo, no digo a las emociones, por supuesto, pero no me gusta el poeta que abusa. Macedonio Fernández decía: no me gusta que el poeta abuse del susto. Bueno, a mí no me gusta que abuse de la lágrima, que abuse de la herida, que muestre la llaga. Esa poesía que, bueno, que hay mucha y yo medio la devuelvo sin usar. O la leo y ahí queda. No la releo, ¿no? Porque uno juega, en realidad donde se juega la poesía es donde uno relee. No lo que yo leo por curiosidad todo, pero ¿qué releo? Si a mí viene un poeta a contarme su enorme pena y su drama y encima me lo exagera, como exageran algunos, una especie de expresionismo trágico, bueno, yo digo: mire, este señor que vaya, que busque un psiquiatra, y a mí no me considere en esa categoría. No tengo, creo que el pudor es un buen sentimiento, la discreción también, y entonces no me gusta el abuso Por otra parte, eso conversábamos ayer, he leído una frase el otro día de Walter Benjamin, que me parece buenísima. Walter Benjamin decía que a un escritor había que prohibirle hasta los 30 años, y yo digo que hoy se corre 10 años más porque en la época han pasado 70 años desde esta frase, hasta los 40 años había que prohibirle que escriba en primera persona, que aprenda a contar en tercera persona, a ver el mundo,
que salga a ver las cosas, que no se vea tanto él mismo. Había un momento, sí, de mirarse y de mostrarse, y finalmente el punto de vista será el de él. Y el de él es el recorte que él haga, pero que no esté tan pendiente de dónde duele el zapato. Rilke también tenía un poema muy bueno que decía: viejo vicio del poeta, mostrar dónde le duele en vez de configurar su dolor en palabras. Ahí es donde está la jugada de la poesía, de la literatura, al menos, porque no quiero ser dogmático, la que más me interesa a mí. Entonces ese señor que viene a contarme catárticamente qué es lo que le pasa, bueno, pues muy bien. En fin, me interesa menos. Estas páginas que no hemos mencionado y que tiene mucho que ver con este modo de encarar el poema, de darle los giros que tiene que darle y de cerrarlo, que es el sentido del humor que tiene Santiago. Es decir, si no hay melancolía es porque hay un sentido del humor que lo sostiene y que él aprovecha muy bien en términos poéticos. Hablábamos también que es un humor que a veces es ironía, pero que nunca es sarcasmo. Sarcasmo es, ya saben ustedes, aquel que humilla, ¿no es cierto? Que se ríe de alguien que considera inferior y se humilla. Aquí todo lo contrario. El más humilde, ¿no? Como el que canta coplas, yo vi de llorar la risa, ¿no? Es decir, lo que pone Santiago acá es Humberto Saba, un poeta querido, y querido digo porque queremos sus poemas, italiano, dijo: el humor es una de las formas de la cortesía. Es una forma de la amabilidad, ¿no es cierto? Y Santiago menciona coplas, ¿no? Que a mí, por lo menos, vuelvo a decirles, mirada esa copla con distancia, con distanciamiento, ¿no? Como esa tan hermosa que dice: una sola vida tengo, 2 citas quiero tener, una para de vez en cuando, otra para permanecer. Algo tan sencillo, ¿no? Que puesto en un escenario cantado por una coplera, bueno, es folclore, pero puesto en un poema de Santiago es otra cosa. Es otra cosa. Entonces el humor, la ironía, es fundamental en esto de que el poema logra la temperatura justa, pero nunca desborda. Ya vamos a leer algunos poemas, o por lo menos un par cada uno, como para advertir esto, más allá de que muchos de ustedes ya conocen la poesía de Santiago, pero la vamos a recordar con gusto. Otra de las cosas que me gustaría que nos cuentes: ¿en qué momento advertiste, y si es que lo advertiste ya en los primeros libros, que son del 74, del 77, que los publicaste aquí, que había algo que se denominaba o que se llamaba pensamiento en esa forma de escribir y de estructurar el poema y de pensar el poema, y no como los neorrománticos, que apelaban precisamente a la pasión, al desborde, a la metáfora y al adjetivo? Bueno, advertí conscientemente bastante más tarde. Lo que sí ocurrió que he conocido a algunos poetas que secaban el lenguaje. Por ejemplo, cuando fui a vivir a Buenos Aires, trabajábamos además en el mismo diario con Jorge Calvetti, que es un jujeño. Esto que decir de las coplas es notable porque ustedes no saben lo que une en Buenos Aires a un salteño y un jujeño, tener la memoria llena de coplas. Eso que yo no sabía que sabía tantas coplas de memoria, hasta que conversando con Calvetti y tomándonos algunas copas con Calvetti, salían las coplas de una manera. Bueno, eso en una ciudad como Buenos Aires une una barbaridad. Y la poesía de Calvetti era una poesía seca, directa, que no tenía demasiada celebración. Y él era muy amigo de Joaquín Lanuzzi, por ejemplo, que iban a comer al diario y eran unas conversaciones, bueno, de estos poetas. Entró otro viento y otras lecturas, porque también ellos traían un montón de otras cargas, de otras tradiciones, que yo recogía en ese momento, bueno, porque efectivamente era una esponja.
Entonces empecé a secar, sin darme cuenta, el lenguaje. Por ejemplo, es notable cómo empecé a escribir sin metáforas. Por la metáfora, no digo que sin metáfora, pero cambié la metáfora por la imagen o por otra manera de contar. Eso fue casi al llegar, ¿no?, a 22 años. Y bueno, después tomé en cuenta, cuando ya me puse a leer en serio algunos trabajos de Macedonio Fernández, de Borges, que es no solo insolayable, sino que es la campana mayor de esta línea de poesía. Porque Borges no tiene poesía de canto, poesía celebratoria, no tiene decoración de ese tipo, sino que va por la cosa mental más opinante, digamos, y también posiblemente algo que está en mi formación, que es el estudio del derecho. Yo siempre he sido un abogado protestando con el derecho, en realidad, toda la vida trabajando como abogado, porque este era el juego de la cosa, tenía que vivir de alguna manera. Pero el estudio del derecho, yo creo que me ha servido en el sentido de que es una lógica. Es una lógica que enseña claramente a saber dónde está lo principal, dónde lo secundario, cuál es lo accesorio. En fin, es una lógica de pensamiento que uno va, y además una lógica deductiva. Sobre todo me refiero también al derecho civil, el derecho que va directamente a eso, de un juego de obligaciones, que es un juego, exactamente un juego lógico. Y eso creo que también me dio una forma de pensar. Bueno, de ahí podemos sumar un montón de cosas de la literatura que sigo leyendo y aquí estamos. Bueno, me gustaría traer a un amigo tuyo que querés mucho, que yo conocí, pero bueno, murió pronto, Javier Aduriz. Ah, querido, sí. Que definió tu poesía como el silogismo conversado. Ustedes saben que el silogismo son dos premisas y una conclusión, pero el problema es que Santiago pone más de dos premisas, pone muchas, pone varias y a veces contrapuestas y a veces no hay conclusión. Ahí está el juego de la poesía. ¿Cómo digamos, relacionás lo que acababas de decir, el derecho, que es tan frío, tan lógico, con esta observación de Aduriz? ¿Cómo podés interpretar esta observación de Aduriz, que en definitiva es lo que estamos haciendo ahora, es el título de tu libro, como que se va formando como un rizoma del término conversación? Sí, bueno, Javier ese es un trabajo, una nota, una crítica a un libro que publicó que salió en la revista Ñ, la de Clarín, hace un tiempo, y efectivamente hablaba del silogismo conversado, que me parece un acierto. Tengo que reconocer que es así. Cualquiera que lea un poema mío y lo desglose un poco va a encontrarse un silogismo, una forma de ir avanzando sobre premisas que se van presentando. Lo que ocurre es que también la poesía juega con que de pronto ese silogismo hay que romperlo un poco y de ahí sale lo conversado. Hay que abrirlo, hay que meter cosas que son de la propia vida, que son ajenos al propio silogismo, para que no sea una cosa estrictamente mental y de pura lógica, sino que entre la poesía y el viento de la época o el viento de lo que uno quiere rescatar en ese momento. Y sí, Javier era un querido amigo con el cual conversábamos todas las tardes de los martes. Él era un hombre muy ordenado, un profesor, y a las 4 de la tarde de los días martes él se quedaba libre a 3 cuadras de mi casa. Él vivía lejos, pero el trabajo de él estaba a 3 cuadras. Bueno, me iba a ver. A las 4:10 ya estábamos tomando un whiskycito hasta las 9, porque él era muy así, muy ordenado. Pero teníamos 5 horas de conversación una vez por semana de temas de la poesía y de hablar del verso, porque era un hombre que sabía de eso una barbaridad, de la escritura, de todo esto que estás refiriéndote, y realmente él armó una teoría que a mí me interesa mucho, no la terminó de desplegar porque murió desgraciadamente,
él hablaba del posclásico. Y el posclásico es algo así como el que ha leído a los clásicos, por ejemplo el Siglo de Oro, en fin, todos los clásicos, pero también es post-vanguardia inevitablemente, puesto que estamos escribiendo después de la vanguardia. Entonces es el que cómo resuelve el problema de ser heredero de todo esto. Él lo llamó posclásico como una forma de darle una nomenclatura. Y desgraciadamente no terminó de armar ese pensamiento que era realmente interesantísimo, y sobre todo que estaba no solo armando un pensamiento, sino estaba poniéndole nombre a algo que tal vez no lo tiene todavía. No sé si lo acertó, pero es eso que estamos hablando, de escribir después de los clásicos y después de la vanguardia. ¿Y cómo hacemos? Hay un callejón medio difícil, claro, toda época es difícil, porque las épocas pasadas ya están resueltas por alguien que las resolvió y bien. Y a la época presente, todos los sucesivos presentes tenemos que resolverlo lo que vivimos en ese presente. Por lo tanto es la época más compleja. Pero esta época realmente tiene la complejidad de que somos herederos de la forma clásica y somos herederos de la destrucción de la forma clásica. Y ahora no solamente está rota la forma clásica, como desde la vanguardia, que comenzó a principios del siglo XX, ya han pasado varias generaciones. No es el verso libre, lo que se llamó verso libre, era por oposición al verso clásico. Entonces comenzaba a ser libre, ya los acentos estaban de otra manera, pero el verso libre actual ya no tiene al verso clásico por detrás, sino que tiene sucesivos versos libres, sucesivas rupturas, de modo que realmente ahora es libre de verdad. Y esas sucesivas rupturas, también nosotros tenemos un beneficio, que es la de la enorme libertad que tenemos, y un enorme problema, que es qué hacemos con esa libertad formal. Porque por supuesto no creo en absoluto. Tan es así que, por ejemplo, la vez pasada he leído un profesor de la Universidad de Buenos Aires teoriza sobre la cualquierización. Bueno, cualquiera es cualquiera. Y es interesante. Son esas ideas que sirven para pensar, no sé si sirven para escribir. Y entonces, lo que sí es cierto es que los poemas de la cualquierización yo los leo de costado y los devuelvo, no los vuelvo a leer. Eso ocurre cuando uno se ponga un poco estricto. Esto no va por ningún lado y ya está, no tiene mucho, o mejor dicho, tener algo que decir no es el problema, porque todos tenemos algo que decir, todos. El 100% del género humano tiene. El problema es cómo. El escritor, el artista, es el que reflexiona sobre cómo va a resolver el problema de decirlo. El problema de la forma es lo que diferencia y es lo que diferencia no solo a un escritor de uno que no es escritor, sino diferencia al escritor de la gente que escribe, porque esa es una diferencia más difícil de hacer hoy por hoy, que está lleno de talleres literarios. Hay un montón de gente que escribe y que no son escritores. Bueno, creo que lo que más diferencia es la reflexión seria y además con mayor posibilidad de conocimiento que se puede hacer sobre el cómo decirlo. Porque en esa teoría de la cualquierización también había una pequeña frescura, que dentro de la cualquierización, bien, pareciera que sirve, hay una democratización, que está muy bien, que todo el mundo puede hacerlo. Pero el asunto es cómo. No es que cualquiera, hay cosas que no tienen por qué pasar por la mayoría democrática, es decir, a ver, vamos al programa de Tinelli a ver si lo que yo leo o el programa que voy a leer les va a gustar a los que oyen, es imposible. Hay cosas que no pasan por ese sedazo. Y entonces en esto de la cualquierización venía una especie de jerarquización de conocer. Esto que estoy diciendo, que yo estoy defendiendo el conocimiento. Bueno, pues la poesía de la cualquierización habla exactamente de lo contrario. Dice que no es necesario saber tanto, puesto que la autoexpresividad va a resolver los problemas, va a poner la diferencia. Y yo veo que no da ese resultado, no da para nada. En primer lugar, es notable cómo se pide del poeta que no sepa,
Pero el que lo pide es un hombre que sabe una barbaridad, que es un profesor, que no ha hecho otra cosa que leer en su vida. Entonces es un fresco, que dice, bueno, usted no sea experto, y pues ya experto soy yo. ¿Así por qué? Yo también voy a leer, y además si leo durante los últimos 50 años, ya puedo decirlo dramáticamente, que llevo leyendo más de medio siglo, entonces no sé cómo voy a hacer para no saber un poco. O uno está muy distraído, o fatalmente termina uno sabiendo algunas cosas. Y desde ese conocimiento es lo que fatalmente yo leo. No me queda otra salida que leer desde eso. Y bueno, no sé si me he enredado en lo que me he preguntado, pero bueno, casi he dicho lo que pienso. La definición que vos das en una entrevista, y es muy sencilla y muy significativa, que es: el mundo tiene forma, ahora no sabemos si tiene sentido. Está muy bien. Todos creo que buscamos un sentido en la vida. A ver, voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Escribir poesía es una de las maneras de buscarle sentido, o de buscar un sentido, o varios? Y posiblemente, porque es una de las tareas de llegar a este mundo, es encontrar un sentido, y la prueba está que se lo busca de muchas maneras. Se busca, la religión es una forma de encontrar el sentido, la filosofía es una manera de encontrar el sentido, los servicios sociales son una forma, la política es una forma de encontrar el sentido. Es decir, hay que encontrarle un sentido a la vida, realmente es una tarea. Yo creo que es casi no solo una tarea, sino una obligación del género humano. Una obligación que no está pedida por nadie, porque también uno conoce un montón de gente que no le ve sentido a la vida y es así. Y no es que esté exigido por nadie, pero el sentido... El cajón siempre viene una pregunta después de este callejón sin salida: ¿por qué escribe uno? ¿O por qué la gente escribe? ¿O por qué hace arte? Me gustaría que reflexiones acerca de eso, en lo particular, en tu caso. ¿Por qué escribís? ¿Por qué sentís que escribís? Todas las mañanas querés levantarte a escribir. Yo creo que la verdad es que he empezado a escribir por curiosidad y ahora ya escribo por vicio. Son dos potentes razones, son dos muy importantes razones que se me han ido dando. Posiblemente yo me he criado en una casa con libros. En mi casa, mi padre era lector, tenía libros, y esa curiosidad de ver qué eran los libros por dentro, la he tenido, no sé, espontáneamente. Inclusive se los limpiaba, me acuerdo de la biblioteca, las alergias tremendas, limpiando la biblioteca de mi padre. Bueno, creo que de ahí nace. Luego la formación, he dicho que he ido a un colegio que daba importancia a todas estas actividades humanísticas, y bueno, en mí cayó justo. ¿Por qué? Eso ya no lo sé, porque éramos 20 chicos en el colegio, tal vez 5 éramos los lectores y el resto no. ¿Por qué ocurren esas cosas? Eso es lo imponderable de... ¿Y por qué sigo escribiendo? Eso del vicio creo que es bastante cierto, no vayan a creer que no es. Vicio, por supuesto, lo digo para simplificar, es porque la poesía no solo me ha dado una manera, es la manera que yo he encontrado de vivir. Yo viajo de una determinada manera, leo de una determinada manera, converso de una determinada manera, estoy solo de una determinada manera, y todo esto me lo ha dado una cosa que se llama la poesía, que es algo privado, secreto, en fin, y que lo exhibo de vez en cuando escribo, pero no estoy diciendo todo el día soy poeta, cuando como no soy poeta, y cuando voy a trabajar como abogado, desde luego tampoco era poeta, pero quiero decir que es un sentido, ¿sí? Son esas búsquedas de... ¿Pero no te parece que podríamos leer un poema? Llevamos casi una hora conversando. Sí, vamos a volver al momento en que Santiago se instala con su familia en España y demora un poco en escribir su primer poema, que está aquí, está en uno de sus libros. Me gustaría que leyeras el poema y que después nos contaras algo acerca de él, que estuvimos hablando. De libro de viaje. Ah, el poema ese que se llama Las casas. Las casas. Bueno, eso es cierto que me pasé una buena temporada, 2 años y medio, una cosa así,
3 años sin poder escribir cuando llegué a Madrid, y este es el primero que he escrito, que se llama Las casas. Las casas se pusieron inhóspitas y tuvimos que abandonarlas a su suerte. Primero fue la casa de los patios, donde la infancia ponía expectativa en ciertas plantas que todavía ofrecían protección y en una muy querida forma de llamarnos a la mesa. En otra casa las chirimoyas ordenaban una majestad y el juego de los hermanos se escuchaba como una premonición que sería demasiado dolorosa si alguien insistiera ahora en recordar. Después fue la casa donde la humedad del río se nos pegaba al cuerpo como las piernas de una mujer que nos enloquecía, y hasta la sombra crujía de deseo, y una lengua nos buscaba la lengua con la voluntad desesperada. Y las otras casas, con amigos, hasta el amanecer, con hijos, con poemas, con pequeños olvidos, apenas distracciones que sin embargo después venían a buscarnos desmesuradamente. De todas las casas nos hemos ido, y cuando creíamos que ya nada quedaba de ellas, apareció una hoja en el suelo, un grito subrepticio en un cajón, el cuaderno de la escuela con los cuidados de la madre, un botón, el canto del gallo. ¿Qué hacer entonces si no queremos coleccionar fracasos ni objetos distraídos que se olvidaron de morir, sino juntar los pedazos que sobreviven dolorosamente y dejarlos caer por la ventana de este cuarto piso como quien tira una corona de novia al mar, como un globo lamentable que aligera su carga? Restos queridos a los que decimos adiós con la memoria trastornada. Bueno, Salta a estudiar, y bueno, he vivido en varias direcciones, y en esa época se escribían cartas, ahora ya no, pero yo era bastante epistolario con mi madre, tenía una permanentemente nos estábamos escribiendo, y cuando estaba allá en Madrid, en esta casa precisamente, donde la calle General Orá, mi mamá me escribe una carta y me dice: hijo, desde que te has ido de Salta, 17 años, una cosa así, nunca has vivido más de 2 años en una casa, quédate quieto alguna vez. Y en esa casa me quedé 17 años. Así que sí, sin querer le he hecho caso a mi madre, bueno. Bueno, la casa de todos tiene una significación especial, ¿no? Y cada uno, creo, al escucharlo a Santiago leer este poema, relaciona con su propia casa, ¿no? Yo me voy a permitir hacer un dúo, y hay un poema que a mí me gusta particularmente, me gustan todos. Hoy cuando pensé, digo, ¿qué dijo? Y elegí 20 y no puedo leer 20. Y empecé a achicar, bueno. Jactancia de la lluvia está en un libro que se titula El reloj biológico, que lo cotejé con Santiago, y sí, es el libro donde está más presente su tierra, su lugar, su paisaje, su gente y muchos hechos ocurridos aquí en su propia vida o en su propia imaginación, vaya uno a saber. Entonces, Jactancia de la lluvia. El pronóstico dice que como es verano, tiene que llover. Una tormenta amenaza cada tarde a esta parte del planeta. El hongo crece, las hormigas minuciosas y pérfidas disputan las rosas con Leonor. La loma es un barrial fecundo donde el clima alardea flores amarillas, moradas, frágiles o resistentes a las peores calumnias, y todo porque va a llover. El mundo tiende a la desmesura. Si se examina un hueso, aparece un dinosaurio. Bajo esa laja hay una población de larvas, escarabajos, uncas, cada uno con su forma y su metáfora. La caída del agua por la canaleta esconde un Iguazú. Las hormigas operan con saña. Leonor usa método y encono, una energía que me obliga a estar atento. La ferocidad es visible en las hortensias hinchadas, en la palta sospechosamente ingenua, en el estirón de la tipa, en el barro malsano como una profecía, y todo porque va a llover.
Qué inesperado desborde contra la razón. 5 siglos de pensamiento caducan en la sequía. Algo ofende al silogismo, a la genealogía de Aristóteles. Se acabó la fiesta y empezó el apocalipsis. El monstruo agazapado, tapado por los truenos, calado hasta los huesos, y todo porque va a llover. La lluvia no es agua que cae en esta parte del planeta, es desastre, amenaza de desastre, jactancia de desastre, un error de cálculo, barro y más barro, una cornisa de agua. La naturaleza no tiene razón. Yo pienso, me pregunta que yo creo que podría, pues yo estoy preocupadísimo porque estoy viendo con mis ojos que allá están poniendo una botella de vino para que vamos a hacer un brindis. Creo que entonces lo mejor es que lea un poema más y ya seguimos conversando. ¿No? Sí. Digamos, es un punto de vista a discutir. Para dar una explicación. Ah, bueno, bueno. No, después. Lee vos uno. Bueno, perfecto. Bueno, voy a leer entonces un poema que dice Juan Carlos que lo lea, y que tiene que ver con Joyce, el escritor irlandés de Córdoba. Y se llama Lo que es la voluntad. He sabido que Joyce, en una reunión de escritores, con la historia ensañada sobre Europa, pidió la palabra para quejarse, medio ciego y con antenas de murciélago voraz, de que algunos editores no le habían pagado sus derechos. Lo hicieron callar y era justo. Había extraviado la brújula. No estaba a la altura de los 2 Ulises que recorrieron el mundo con perseverancia y coraje. Hasta la dulce y belicosa Irlanda, nunca se entendieron del todo, con reclamos recíprocos, lo hubiera hecho callar. Pero vea lo que es la voluntad. Pasadas las guerras, la juventud, agotados los efectos colaterales, Joyce habla de lo que quiere todo el tiempo y en cualquier idioma, y no hay escritor que le diga que se calle. Bueno, ahí está el humor, ¿no? Un humor que suena a verdad. Hablábamos del poeta inglés Auden, que decía que hay que evitar ser un esteta, que la palabra cumpla una función estética, que debería cumplir una función cercana a la verdad, que la palabra debería, aún una palabra imaginada o una palabra traída por la imaginación, debía tener visos de verdad, antes que ser estética, y si es las dos cosas, es la perfección. Ustedes saben que un libro se puede leer de muchas maneras. A Santiago, este mismo libro lo estarán leyendo en varios países y de distintas maneras. Eso ya lo decía Borges, ¿no? Y las épocas también modifican la lectura. El Quijote que leemos hoy no es el que se leyó en el siglo XVII. Yo voy a leer un poema como si fuera lo que soy, un sureño de toda la vida. Pero tiene que ver porque el poema se llama Aprendizaje del desierto. De modo que cuando lo leí, de pronto lo estaba leyendo 3.000 kilómetros al sur, o desde 3.000 kilómetros al sur. Es breve. Hay mucho que aprender del desierto. En primer lugar, que no hay desierto. No es que no haya nada o solo arena. Aquí hay de todo. Viento, soledad, malas y buenas ideas. Y mucha sombra, que como la sombra nunca es la misma. Variable como toda cosa exacta. Es inevitable que los hombres caminen por aquí y también que se vayan. Tampoco aquí la vida es fácil, aunque está bien representada. Lo que siempre hay es intercambio, comercio que golpea
y quema el mundo. Y esto es lo que más se aprende. Aquí habrá lo que usted traiga.